por qué tanto tiempo y por qué ha habido tanta, sí, una serie de intrigos, se perdieron hojas del expediente. En fin, yo creo que finalmente uno se queda con la boca gusto a fósforo, diría mi abuela. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a tu juicio, objetivamente, ¿qué ha pasado con este tema? Porque hasta se ha designado a un abogado, yo lo tengo como abogado, que es Rubén Pontoriero, cuando la Fiscalía debe tener más de 60 profesionales. Sí, eso siempre llamó la atención durante la época de Guillermo de Santi como fiscal de Estado, que se haya contratado un abogado externo para representar al Estado de la provincia de San Juan como parte querellante en esta mega causa que, como vos bien dices, llevó 15 años de investigación judicial, cuando el Estado tiene un cuerpo de profesionales y dentro de la Fiscalía de Estado un área de derecho penal que tranquilamente podría haber llevado el juicio en buenos términos y en manera correcta, porque hay muy buenos profesionales dentro de la Fiscalía de Estado. La verdad que este dispendio económico durante estos 15 años, no sé si se justificaba, pero bueno, estas son las cuestiones que pasan en una provincia donde no hay control del poder en los últimos 20 años y que son las cuestiones que el actual gobierno debe revisar para que no ocurra. Sin embargo, hay que decir que con el nuevo gobierno y con el nuevo fiscal de Estado se avaló todo lo hecho por estos abogados externos, atento de que en las instancias finales de este juicio el fiscal de Estado se hizo presente en el debate y fue el que pidió las penas mucho más graves que las que terminó la justicia condenando a varios de los imputados en esta mega causa de las expropiaciones. Claro, y estaba pensando cuando se entró, porque también le costó la, digamos, a la cabeza a un juez como Maki, que fue, digamos, destituido, pero básicamente uno no se preguntaba siempre en la época de que uno conocía algunas expropiaciones, todos los planteos que tenían sentencia firme y que iban a ser liquidados, siempre la consulta se la hacía el ministro de Economía al gobernador. Y el gobernador es el que, Gioja, le tocó bajar el martillo casi todas las veces. Bueno, y después aparece toda esta cuestión de dineraria que sorprende. Se está hablando de una asociación ilícita. Yo te digo, la causa Cristina, que vos la explicabas muy bien las otras noches, el domingo pasado, en la careta política por streaming, explicabas bien cómo fue el proceso de Cristina, que llevó a determinar la Corte algo que Casación ya lo había hecho, bueno, y también tuvo que ir a la Corte por un pedido de la defensa, pero me parece que son cosas mucho más graves las que vemos en el Poder Ejecutivo Nacional de la mano del Gobierno Nacional de Cristina y de Néstor, para adentrarnos en esta cuestión de las expropiaciones. Había una expropiación que tocaba hasta el Parque de Mayo, ¿no es así, Marcelo? Sí, hay que decir también que todas estas causas de expropiaciones en la provincia de San Juan ha sido también el producto o el resultado de que durante décadas, y esto han pasado gobiernos de todos los colores políticos, incluso dictaduras militares, se han hecho de expropiación y no se han pagado. De hecho, actualmente el Estado provincial tiene, por ejemplo, dos causas donde se expropió, no se le pagó a los dueños y se han hecho obras públicas, como por ejemplo el hotel en La Laja o gran parte del predio ferial en Chimba. Acá lo que a nosotros, lo que llama la atención de esta causa, donde bueno hay una sentencia, la sentencia que condena a varios de los que fueron imputados, tiene algunas cuestiones como para observar respecto a lo siguiente. Por ejemplo, nunca se investigó, por lo tanto no se condenó a ningún funcionario de Gioja, como que si toda esta trama hubiese sido externa al Poder Ejecutivo, cuando el que pagaba era el Poder Ejecutivo. Se han condenado funcionarios, sí, gente que estaba en la Fiscalía de Estado, algunos jueces, tal vez la única persona cercana al gobernador era el ex fiscal de Estado Mario Díaz, el resto eran funcionarios que no habían sido designados por
el por entonces gobernador José Luis Giojáez. Llama la atención que si se ha determinado que existe una asociación ilícita, es decir, 3 o más personas que se ponen de acuerdo para cometer delito de una manera indeterminada, bueno, no hay un funcionario del Ejecutivo que haya sido parte de la misma. Eso llama la atención. Y bueno, en el caso de Cristina, si bien el Ministerio Público no pudo acreditar la asociación ilícita, van a haber causas que se van a someter a juicio a Cristina, donde bueno, habrá la oportunidad de discutir si hubo o no una asociación ilícita, como el caso de Cuaderno y o Tesoro y los Sauces, que era la manera que ellos tenían de blanquear la plata que se robaban en Vialidad Nacional y en la causa Cuaderno, entre otras. Entonces, a mí lo que me parece de esta causa de expropiación es, bueno, la extensión ha sido también muy vinculada al tipo de procedimiento, un procedimiento anquilosado de otros tiempos, que era el sistema inquisitorio. Seguramente si se aplicara el nuevo procedimiento acusatorio, los tiempos serían más breves, aunque con algunos riesgos por el gran nivel de discrecionalidad que tiene el Ministerio Público para avanzar sobre algunas pistas, sobre algunas personas y no sobre otras, donde ponen en riesgo el debido proceso y la defensa en juicio, pero nosotros tenemos un problema de fondo, y el problema de fondo es la voluntad política o la ausencia de voluntad política del poder de investigar a los ladrones de guantes blancos cuando están en el poder. Y se dirá, bueno, acá se desarmó una banda dedicada a estafar al Estado en las expropiaciones, y me parece perfecto y bueno, y loable por parte de nuestra justicia, pero me sigue llamando la atención de que estas causas de expropiación no tengan ningún funcionario del Ejecutivo de aquellos entonces, porque bueno, alguien pagaba y desde afuera, bueno, es difícil manejar los resortes de adentro de los que pagaban. Claramente es así. Ahora, me parece, bueno, esto tendrá las siguientes instancias, apelarán ante la Corte, qué sé yo, todo lo que las apelaciones que hay que hacer, y después tendrá que ir a la Corte Suprema, ¿es así, doctor? Sí, bueno, yo no tengo participación en esta causa, nunca la tuve. Supongo que los abogados defensores de los que han sido condenados y eventualmente y posiblemente los fiscales de la causa, como de los representantes de la querella, pueden apelar, algunos para que se declare nula la sentencia y otros para pedir un mayor monto de pena. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Esto ahora va a la Corte de Justicia de San Juan, donde ya habrán cortistas que no van a poder intervenir en la causa. De los 5 no van a intervenir ninguno. Claro. Y va a ir a la vista con jueces. Con jueces, donde en una causa en estos 15 años se han apartado, inhibido, y entiendo que también se acusado muchos jueces de Cámara de primera instancia, y bueno, habrá que armar un tribunal que sea independiente, que sea imparcial y que controle la legalidad de este fallo. Claro. Bueno, siempre con la posibilidad de los condenados de acudir por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, independientemente de esta cuestión litigiosa y de este fallo, de esta resolución, doctor, ¿cómo está viendo la economía? Bueno, de paso hay que decir que no vemos que avance, esto sí, era una observación que le habíamos hecho, que no avancen los pedidos de informe en los temas que se han planteado en la legislatura de San Juan por los hechos que son de público conocimiento, de dominio, y además me parece que ahí hay esa morosidad juega negativamente para encontrar siempre con la verdad que queremos saber, ¿no? Bueno, primero, sobre este segundo tema, llama la atención que de un total de 15 pedidos de informe presentados por el oficialismo sobre la gestión de Uñac y la oposición respecto a la gestión de Orrego, solamente se haya acordado 4 temas. Y es preocupante que en esos 4 temas que se ha aprobado la semana pasada en la legislatura no se fije un plazo dentro del cual el Ejecutivo tiene que contestar. Al no tener plazo el Ejecutivo para contestar, como que queda ahí medio a acuerdos políticos a cumplirse entre oficialismo y oposición, y esto termina en la nada.
Esto sería preocupante porque sería una fuerte decepción para la sociedad sanjuanina, al menos una gran parte de la sociedad sanjuanina que quiere saber si en las gestiones anteriores hubo o no corrupción y si la hubo, si va a haber o no castigo para sus presuntos autores. Y esto está muy relacionado también con el tema económico, porque la situación económica nacional comienza a dar señales de estrés, de agotamiento. El gobierno nacional, si bien está bajando la inflación, lo está haciendo a un costo altísimo, que es ralentizar la producción, afectar los ingresos de las provincias, de los jubilados, abrir la importación, lo cual está afectando esa producción y el trabajo. No aparece el SIGI como una medida salvadora a la hora de la inversión y el ingreso de dólares al país, y esto agravado por la actitud hegemónica que tiene el gobierno nacional. Yo creo que el problema que tiene Milei es no entender que él es un presidente de transición. Es tan grande el ajuste que hacer para ordenar nuestra economía por el despilfarro y la irresponsabilidad política económica del kirchnerismo, que en 4 años el costo político que debe pagar el presidente de ordenar las cuentas seguramente será reconocido, pero no será premiado porque el desgaste va a ser enorme. El problema es que Milei y los libertarios se autoperciben hegemónicos, es decir, que han llegado al poder para quedarse para siempre, como hacía Cristina Néstor cuando tomaban el poder político, ya sea en Santa Cruz o en La Nación. Entonces ese carácter hegemónico hace que él no pueda convivir ni coexistir, menos dialogar y acordar con los partidos políticos de la oposición y con los gobernadores. Uno entiende que con el peronismo es muy difícil acordar, porque el peronismo tiene una visión económica populista, ellos creen que imprimir no genera inflación, muy irresponsable, de modo tal que no va a haber con ellos posibilidades, por lo menos con esta conformación kirchnerista del peronismo, llegar a acuerdo. Pero Milei se pelea fundamentalmente con los que le pueden dar una mano. Está en una campaña de absorción del PRO, le hace la vida imposible a los gobernadores, quien tiene serias dificultades para poder cubrir sus gastos, con un país que no crece, por lo tanto cae la recaudación impositiva y con ello cae las posibilidades de brindar bienes y servicios en cada distrito, en cada provincia, y no se ve que después de octubre, aunque le vaya bien al presidente, cambiar esa actitud para, hacer la reforma que el país necesita, una vez hecho el ajuste y no caer nuevamente en la trampa de la devaluación porque el dólar es incontrolable. Y esas reformas necesitan consenso, acuerdo, son reformas laborales, tributarias, previsionales, todas que están vinculadas y que eso nos permitiría mejorar la competitividad de nuestras empresas y poder, generar producción y generar trabajo. Pero como Milei y su círculo más íntimo lo quieren todo, es imposible en una democracia lograr esos acuerdos para hacer los cambios que el país necesita y no repetir la historia de fracaso. Milei tiene como visión la suma del poder, y eso no lo emparenta a un proyecto democrático, sino autoritario / totalitario. Y esto es lo que estamos viendo, sus ataques persistentes a la prensa, su ataque a la República, su desprecio a quien puede darle una mano y poder acordar políticas de bien común. Creo que tenemos este problema con el gobierno nacional, que no es que no se quiera dejar ayudar, no quiere que compartir el poder con nadie, lo quiere acumular solito en 2 o 3 personas y lo demás todos obedientes, callados, disciplinados. Bueno, eso es posible no en democracia, eso es posible en una dictadura, y por eso es su desprecio a la prensa, a los parlamentos, al federalismo, etcétera. Estamos en una situación complicada, porque el modelo económico tiene muchas inconsistencias, fundamentalmente hoy por hoy de mantener el superávit fiscal, que lo están logrando invernando gastos que les corresponde a las provincias o a los jubilados, y no acumula reserva, con lo que está provocando que no lleguen las inversiones, de hecho se vayan retirando las inversiones porque hay duda de la capacidad de pago que tiene nuestro país. Y yo vinculo esta situación económica con lo otro, con la situación de la calidad institucional, porque en San Juan lo que se está debatiendo es precisamente si vamos o no a hacer un cambio institucional que nos permita tener una justicia que nos sintamos protegidos ante el igualdad ante la ley, y ante un gobierno que a nivel nacional lo que procura es desplazar o terminar con toda voz disidente.
Claro, y estaba pensando, doctor, que cuando usted analiza el tema de la economía, bueno, es muy central todo porque, ojo que se están cerrando empresas como organismos como Vialidad, por ejemplo, que por supuesto eso no entiendo cómo el tema mantenimiento es una preocupación nacional, los accidentes que se van produciendo y no hay, digamos, una manera orgánica de anunciar, de analizar y de decir cómo siguen las cosas a tal punto que se disuelve y buenas noches y prendan vela, ¿no? Bueno, el gobierno nacional en parte logra el superávit fiscal reteniendo impuestos que debieran ir a la mejora de la obra vial. Esos son los impuestos del combustible, Claro. a la venta de neumáticos. Los retiene y las provincias están reclamando que se les entregue para poder hacer ese mantenimiento porque, bueno, están habiendo problemas de salud pública, hay muchos accidentes, las rutas están cada vez menos transitables y, bueno, el gobierno nacional exige obediencia, disciplinamiento a las provincias, a los legisladores, pero es incapaz de sentarse a acordar políticas públicas que nos permitan hacer un ajuste racional, desplazar la motosierra y el freezer por el bisturí y ser más equitativo en la distribución de ese ajuste. Hoy el ajuste lo paga los sectores más desposeídos, más empobrecidos, el asalariado, tanto el sector público y privado, lo pagamos con el nulo mantenimiento de las rutas, Claro. que afecta no solamente a la circulación y a la salud pública de las personas, sino también a la producción. Nosotros en San Juan, si no tenemos vía que podamos sacar nuestros productos, bueno, productivamente ya somos inviables desde nuestra distancia a los puertos y nuestra flaqueza logística. Si eso le suma que las rutas nacionales ya son intransitables, bueno, es imposible mejorar la producción y los ingresos del país para poder ir acentuando o mejorando las cuentas fiscales de la nación. Así que bueno, pero es un gobierno que no habla, no conversa, quiere todo disciplina, quiere el que no se disciplina o el que cuestiona al gobierno nacional es objeto de ataque. Hay uno que es muy peligroso porque el presidente está confundiendo lo político con lo religioso, deseando hasta la muerte de los primogénitos de aquel que lo cuestiona, sacando del contexto el relato bíblico y guiándose por la película de Charlton Heston, tratando de suavizar lo que él está diciéndole a la gente que cuestiona. Me parece un disparate, de un desquicio y una peligrosidad, porque esta violencia verbal que el presidente tiene es también una violencia que bueno, comienza a despegarse del país. Los Kirchner en esto la tienen mecha corta, el ataque a TN y a la Nación, el ataque a la casa de Esper, que otro violento, que dice cosas de una gravedad, de una magnitud, que no solamente hace que la política termine en una cloaca, sino fundamentalmente, bueno, es imposible con este nivel de violencia en el discurso público, no esperar más que las consecuencias inevitables de esa violencia, y que no es los acuerdos que el país necesita para poder salir adelante en nuestra grave crisis que es profunda y que es histórica. Claro. Y realmente uno trata de mirar digamos, con cierta rigurosidad, porque se van sucediendo cosas y el interior del país no la está pasando bien. Hay algunas provincias que la pasan peor seguramente, pero Jalil, el gobernador de Tucumán, ya se alejó de los libertarios y bueno, y habrá que ver cómo se pronuncia la gente en octubre. Creo que esa va a ser el punto de inflexión, creo yo, doctor, para ver cómo logramos entender que hay que respetar a la gente, que hay que respetar las instituciones y que acá los caprichos creo que siempre están de más, ¿no? Bueno, mirá lo que está pasando en San Juan. El gobierno de Orrego ha sido uno de los gobiernos que más ha acompañado al gobierno nacional y el Congreso, tal vez con la excepción de la cuestión de la universidad, pero ahora se ha alineado con los otros gobernadores y están promoviendo leyes en el Congreso de la Nación
para parar un poco el avance de la nación contra las provincias. Pero no solamente que la nación se queda con recursos de la provincia, sino que también le empieza a discutir el territorio en términos electorales. Cuando ADN en San Juan, cuando Pelú, Tucumán y compañía dicen que van a ir solos a las elecciones, rechazando toda posibilidad de acuerdo con producción y trabajo, es también una manera de erosionar la gobernabilidad de Orrego en la provincia de San Juan, porque tanto la Libertad Avanza como producción y trabajo podrían ir tranquilamente en una lista unidad. Claro. Pero la consigna de Karina Milei, de los Milei, es, confrontar con los gobernadores, aun cuando los gobernadores colaboran con el gobierno nacional. Entonces, le sacan recursos, se quedan con plata que la provincia tiene para obras públicas, por ejemplo, los dólares para el acueducto del Antolún o para el Tambolar. Te desfinancian la educación, te desfinancian la salud, se quedan con el impuesto al combustible, no se parten ATN. Se cae la recaudación tributaria, y provincias como San Juan, que son tan sensibles a la caída de la recaudación impositiva por el tema de la coparticipación, y si eso vos le sumás, que en términos políticos te ponen a competir para derrotarte en las elecciones, el que no se da cuenta que tiene que pelear para la sobrevida, va a perder las elecciones y se le va a complicar los últimos 2 años de gobierno. Esto lo ha entendido, por ejemplo, Nacho Torres en Chubut, y ha lanzado un espacio político chubutense para poder defender, los trapos de su gobierno. Si no lo hace, Milei, los libertarios, van a afectar seriamente la gobernanza de estas provincias, y esto es lo que puede pasar en San Juan. Veremos cuál es el resultado de si Orrego... A ver, si Orrego se me fue. A ver. No, digo que si todavía queda un tiempo para los acuerdos de frentes electorales, pero está claro que cuando la Libertad Avanza en San Juan dice vamos solo, lo que están haciendo es conspirar con la gobernabilidad de la provincia, y porque ellos no admiten, no aceptan compartir el poder con nadie, y eso no es una actitud democrática. Claro que sí. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba. Saludos a la audiencia. Gracias. Ahí estaba el dirigente político y abogado Marcelo Arancibia, dándonos su punto de vista en estos temas centrales, ¿no? Que tiene que ver con la economía, con las investigaciones de actos de corrupción, en fin, un conjunto de cosas. Esto, ¿no? De que ADN, según la visión que tiene Arancibia, quiere ir solo, cuando bien podría hacer una alianza con Orrego. Veremos cómo sigue esta historia. Mientras tanto, los gobernadores alineados están haciendo planteos nacionales de mucha trascendencia. 13